En el video pasado te empecé a contar de esta técnica de resolución de problemas que se llama formular un problema equivalente. La idea básicamente es que comenzábamos con un problema A y luego planteábamos un problema B y pues con ese problema B ya podíamos hacer más cosas, teníamos ya sea una herramienta más visual o teníamos una herramienta más técnica o ideas previas que nos servían para resolverlo y con eso resolver A. La cosa importante es que A también servía para resolver B, de alguna manera sencilla. Bueno, vimos un par de ejemplos. Vimos este de cuántas veces al día se cruzan las manecillas de un reloj. Y vimos este de acá, de encontrar el valor de cierta suma, donde metí un truco pues de esos como que parecen mágicos, pero no es tan mágico una vez que más o menos se le agarra la onda al álgebra. Pero la parte de formular un problema equivalente consistía en sumar un 25 al cuadrado para que pudiéramos aplicar ese truco de una manera más cómoda. Ok, te dije que después pasaríamos a un problema de geometría. Entonces vamos a poner pero este no es de geometría, este es de combinatoria. Ahorita pasamos al de geometría. Aunque diga eneágono, este no es de geometría. Pregunta, ¿cuántas diagonales tiene un eneágono regular? Entonces, problema, ¿cuántas diagonales tiene un eneágono regular? Si quieres intentarlo, pues puedes pausar el video, pero ya vamos a empezar a ver algunas ideas. Y bueno, claro, uno tiene ya una caja de herramientas, entonces, pues por ejemplo, ya te conté de buscar un patrón, o bueno, no sé si ya viste el video de buscar un patrón, pero si ya lo viste, podrías empezar a jugar con distintos valores de n. Por ejemplo, con un triángulo. ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo? Pues no tiene diagonales, nada más tiene tres lados, ¿verdad? Pero los lados no son diagonales, entonces tiene cero. Luego, un cuadrado, ¿cuántas diagonales tiene? Pues tiene esta y esta, tiene dos. Luego, ¿qué sucede con un pentágono? Un pentágono. Va. Pues ahí tiene una, 2, 3, 4, 5 diagonales. Y con un hexágono, bueno, pues también ahí te lo dejo para que las cuentes. Esa es una buena pregunta. Ahora, una primera observación es que aquí nos preguntan cuántas diagonales tiene un eneágono regular. Sí, aquí dice regular. Pero, o sea, una primera forma de cambiar el problema o de más o menos tener una mentalidad para que no sea tan incómodo trabajar con el problema es que tenemos que darnos cuenta que no importa si es regular o no. Entonces esa es una primera forma de modificar el problema a uno equivalente. En realidad esto es equivalente al problema de tachar regular, ¿sí? Entonces ya no nos tenemos que preocupar porque los lados sean iguales. ¿Y por qué son problemas equivalentes? Pues porque realmente la cantidad de diagonales no importa de la medida de los lados. Eso lo puedes ver jugando pues con los vértices y así. Entonces, pues una primera como un primer paso que podemos dar es ver que regular no nos importa y ya nada más nos tenemos que preocupar pues en otro tipo de aspectos que ahorita vamos a ver. Pero bueno, imagínate que buscar un patrón, no sé, fue un poco difícil, que no vimos qué onda con eso, pero que podemos cambiar el problema a otro. Entonces, una buena forma de formular problemas equivalentes es preguntarse poquito a poquito esto de acá a qué es equivalente, ¿va? O preguntarse cómo podemos hacer para satisfacer las condiciones del problema. Entonces, una buena pregunta sería preguntarse ¿cuántas parejas de vértices hay? ¿Cuántas? Bueno, en realidad antes de eso, una buena pregunta que nos podemos hacer es preguntarnos por qué se hace una diagonal. ¿Por qué se hace, se hace una diagonal? Diagonal. Esto nos va a ayudar a entender bastante más el problema. ¿Por qué se hace una diagonal? Pues una diagonal se hace porque eliges dos vértices de tu eneágono. O sea, aquí elegí estos dos. Pero no elegir cualesquiera dos funciona, ¿verdad? Si elijo este con este, esto de aquí no es diagonal, esto de aquí es lado. Bueno, pero no importa, aunque ahí dudemos tantito, ¿sabemos fácilmente cuántas parejas de vértices hay? O sea, ¿podemos contar cuántas parejas de vértices? ¿Cuántas parejas de vértices? ¿De vértices? Y esto justo es el problema equivalente. ¿Cuántas parejas de vértices hay? Digo, es equivalente, la respuesta de que sean equivalentes no quiere decir que la respuesta de esto sea lo mismo que la respuesta de esto, sino que es muy fácil pasar de una a la otra. Entonces, si sabemos cuántas diagonales hay, es fácil ver cuántas parejas de vértices hay. Pues sí, o sea, para ver cuántas parejas de vértices habría, contamos las diagonales y luego hay que sumar los lados. Y viceversa, si ya sabemos cuántas parejas de vértices hay, con eso podemos ver cuántas diagonales hay quitando los lados. Pero ¿cuántas parejas de vértices hay? Es una pregunta que ya conocemos. Bueno, si ya más o menos sabemos cosas de cómo contar, resulta que esto de acá, es un coeficiente binomial. Binomial. Bueno, este es un nombre muy sofisticado, pero básicamente
cuántas parejas de vértices hay es saber de cuántas formas podemos elegir dos de los vértices de los n. Entonces, ¿cuántas parejas de vértices hay? Pues n en 2. Entonces, ¿cuántas diagonales tiene un eneágono regular? Pues n en 2 menos n, menos n. A las n en 2 parejas, que determinan muchos segmentos, pero incluidos lados, que no los queremos contar, le restamos los lados, y con eso ya tenemos todos los segmentos interiores, o sea, las diagonales. Entonces, esto de aquí nos daría la cuenta. Si no has visto que es n en 2, no te preocupes. Hay una forma también un poco padre de contar esto de acá, de contar cuántas parejas de vértices hay. Entonces, ¿cuántas parejas hay que tienen a este? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay 5. Luego, ¿cuántas hay que tienen a este? Ah, pues 1, 2, 3, 4, 5. También hay 5. ¿Cuántas hay que tienen a este? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Me falta una por ahí, 5. Bueno, entonces cada vértice de ahí salen pues líneas a 5. Entonces de estos 6 vértices, digamos, del hexágono, salen parejas a 5. Pero eso está contando las parejas dos veces, ¿verdad? La estamos contando cuando vamos de este vértice a este o cuando vamos de este a este. Entonces, en realidad esto de acá lo tenemos que dividir entre 2 y esta es la cantidad de parejas. Esto de aquí es igual a 6 por 5 entre 2, es 30, entre 2 es 15. Y en general, n en 2 justo es n por n menos 1 entre 2. No sé si se ve, déjame moverme tantito. Es n por n menos 1 entre 2. Pero bueno, el chiste es, o sea, la parte importante es que cambiamos nuestro problema de cuántas diagonales a cuántas parejas de vértices, y cuántas parejas de vértices fue muy sencillo de contar con las herramientas adecuadas. Ok, finalmente vamos a pasar a un problema de geometría. Bueno, es geometría con tantita álgebra, pero pues es como geometría. Entonces, el problema dice lo siguiente. Dice, en el interior de un triángulo ABC nos conviene ir haciendo un dibujito, ¿verdad? La heurística de hacer una figura. Entonces ahí tenemos un triángulo. Lo voy a hacer con la herramienta de línea para que quede más padre. Ahí está. Entonces en el triángulo ABC se toma un punto interior P. Vamos a tomar el punto interior P. Ahí tenemos P. Y dice los puntos D, E y F. A ver, déjame poner que aquí es A, B y C. Entonces tenemos P. Los puntos D, E y F son los pies de las perpendiculares desde P a BC. Este de aquí es D, el pie de la perpendicular. Aquí se hace un ángulo recto. A BC, a CA, aquí es E. Y a AB, aquí es F. Entonces, pues tenemos esos pies de las perpendiculares. La pregunta dice, encuentra todos los P's para los cuales esta expresión es mínima. BC entre PD más CA entre PE más AB entre PF. Uf, qué lata. ¿Cómo le podemos hacer para trabajar con esto y ver que esto es mínimo? ¿Cómo poder jugar para lograr que esto de acá sea mínimo? Ok, pues vamos a empezar a pensar en qué le podemos hacer al problema. Entonces ve, aquí voy a mostrarte un paso que podría verse un poco antinatural, pero más o menos tiene que ver con cómo se trabaja con desigualdades y más o menos qué queremos lograr. Pero si queremos minimizar... antes de eso, observación. Observación. Entonces la observación, mira, BC entre PD es un número más o menos feo. Es BC entre PD. CA entre PE también. CA entre PE. Y AB entre PF, misma idea. Es AB entre PF, son números muy parecidos. Pero ¿qué sucede con BC por PD? Esto de aquí será un mejor número, tendrá una mejor interpretación geométrica. Pues ve, tenemos BC por PD, pero este PD es la altura de un cierto triángulo. Entonces déjame marcar estos segmentos de acá. Entonces BC por PD es casi pues el área de este triángulo. Si lo dividiéramos entre dos, sería el área de este triángulo. Entonces BC por PD es igual a dos veces el área, lo voy a poner entre paréntesis para denotar área, el área del triángulo BPC. Bueno, esto todavía depende de P. Entonces si vamos moviendo P, se va moviendo esto de acá. Pero ¿qué sucede si sumamos los otros dos? CA por PE. Y luego AB por PF. Pues de modo similar, CA por PE es el área de este triángulo. Es dos veces el área del triángulo APC. Y aquí es dos veces el área del triángulo APB. Entonces al sumarlos, si los sumamos, BC por PD
más CA por PE más AB por PF es igual a 2 veces esta área más esta área más esta área. Pero eso es el área del triángulo ABC. Entonces, esto es clave, déjame escribirlo porque es muy importante. Entonces, observación. BC por PD más CA por PE más AB por PF no depende de P, del punto P. Entonces esto de aquí es fundamental. Esta expresión no depende de P. Digo, sí tiene una P, pero al final, cuando hacemos las cuentas, como es 2 veces el área de ABC, no dependió de dónde quedó P. Entonces eso está padrísimo. Es decir, esto de aquí es una constante, es un numerito que únicamente depende del triángulo. Entonces esto de acá es un numerito. Voy a poner es un número. Ok. Ahora va a ser más o menos latoso andar pasando todas estas BCs y PDs y lo que sea. Entonces vamos a ponerle un nombre a estas expresiones. Acá, a todo este lado, al lado AB le voy a poner C. Al lado AC le voy a poner B. Y al lado BC le voy a poner A. Y luego a PD le voy a poner D minúscula. A PE le voy a poner E minúscula. Y a PF le voy a poner F minúscula. Entonces esto lo podemos reescribir más fácilmente como que BE más, luego tenemos CA, no, perdón, BC es A, ¿verdad? Entonces aquí ese es A, AD, más, y luego es BE, y luego es CF, es constante. Constante. Muy bien, eso es lo importante, que esta expresión de acá es constante, pero ¿cuál nos piden a nosotros? A nosotros nos piden minimizar esta de acá. Nos piden minimizar, queremos minimizar A entre D, ahí quedó medio feo, A entre D, más B entre E, más C entre F. Muy bien, entonces ahorita le voy a dejar más o menos aquí porque el video ya se está haciendo muy largo, pero quiero que pienses en lo siguiente. Queremos minimizar esta expresión, entonces queremos encontrar un punto P donde esto sea mínimo. Sin embargo, esto de acá es constante. Esta expresión es constante. Entonces, minimizar esto de acá, minimizar esta expresión, es lo mismo, es equivalente a minimizar esta de acá. A minimizar AD más BE más CF por A entre D más B entre E más C entre F. Entonces, ahorita, antes de pasar al siguiente video, bueno, si quieres ya pásate al siguiente video, pero antes de eso quiero que pienses tantito cómo le harías para minimizar esto de acá. Yo digo que estos dos son problemas equivalentes porque esta es una constante. Si minimizamos esto, logramos minimizar esto. Sin embargo, yo digo que este de aquí es un problema equivalente. Entonces, ¿cómo le harías? ¿Cómo le harías para minimizar esta expresión de acá? Bueno, como el video se está alargando mucho, lo voy a dejar hasta aquí y en el siguiente video vamos a acabar de ver este problema.